Una vez más, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este día aquí. Le damos gloria a Dios por el tiempo de alabanza y adoración. Y estamos ya preparados para continuar con nuestra lectura de la carta de los Romanos en esta predicación expositiva de esta carta. Mi hermano, en la porción que nos corresponde en el día de hoy, pero antes de comenzar, acompáñenme en una oración para presentar este tiempo delante de nuestro Dios. Padre bueno, Padre santo y glorioso, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Señor. A ti sea toda gloria, honra y alabanza y poder por los siglos de los siglos, Señor. Te damos gracias, Señor, primeramente por tu Hijo Jesucristo, en la cruz del Calvario, Señor, donde salvó a su iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hiciste parte de tu familia por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor. Y gozamos, Señor, de tu fidelidad y de tus promesas en esta hora, Señor. Padre, como hijos tuyos queremos venir delante de ti, Señor, con un corazón abierto y una mente abierta para escuchar tu voz y que tú nos hables una vez más por medio de tu palabra, Señor. Y creemos por fe que así será, porque tú lo prometiste, Padre, diciendo que tú edificarías tu iglesia y que enviaría tu Santo Espíritu para guiarnos en toda justicia y verdad. Nosotros lo creemos, Padre, y por fe sabemos que así va a ser, Señor. Y a este tu siervo, ayúdame, Señor, a predicar la palabra con fidelidad, Señor, no apartándome ni a derecha ni a izquierda, Padre, y guárdanos del error, Señor, Padre. Y te pedimos en el nombre poderoso de Cristo que nos ayude, Señor, no tan solo a ser oidores, sino hacedores de la palabra, Señor, y que podamos conocerte mucho más a través de ella, Señor, y conocer el grandioso ministerio de nuestro Señor y Salvador, nuestro sumo sacerdote, nuestro Dios Jesucristo. A ti sea la gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Ven, mi hermano, la porción de la escritura que vamos a estudiar hoy está en Romanos 10, del 1 al 10, de nuevo, igual que la semana pasada, pero esta vez vamos a hacer la parte 2 de esa porción de la escritura y la hemos titulado en el día de hoy, la justicia por la fe es por medio de Jesucristo. La justicia de la que habla la palabra, que es por la fe mediante la cual somos justificados, es por medio de Cristo. Y para ello, mis hermanos, recordemos lo que estuvimos hablando la semana pasada cuando estudiamos esta porción de la escritura. Esta misma porción de la escritura ya habíamos titulado la semana pasada nuestro mensaje como el fin de la ley era Cristo, y habíamos aprendido que la palabra fin en ese contexto no es finalización, sino como que es el propósito, la razón de ser de la ley de Dios era Cristo, ¿verdad? Y estuvimos hablando sobre el celo de Dios que el pueblo de Dios tenía, en este caso el pueblo de Israel, como Pablo bien comienza ese pasaje, diciendo que él sabe que el pueblo de Israel tiene celo de Dios, pero sin conocimiento y no conforme a ciencia, sino que establecieron su propia justicia y no se sujetaron a la justicia de Dios. Aprendimos, mis hermanos, que la palabra ciencia allí, en ese caso, nos indica el conocimiento que venía directamente de Dios. Ellos no aprendieron a conocer al Dios por medio de la Biblia, sino que aprendieron a través de sus tradiciones, a través de lo que ellos iban aprendiendo de sus propias interpretaciones que ellos habían establecido como mandamientos y doctrinas para que el pueblo practicara. Ya hemos conversado múltiples veces cómo el Señor reprende a estos fariseos en pasajes como Mateo 15 y Marcos 7, cuando el Señor le dice, bien profetizó el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como mandamiento de Dios doctrinas de hombres. Y él les dice, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por causa de tradiciones de hombres, ¿no? Esto es lo que había pasado. Y el pueblo de Israel, mis hermanos, había apartado de Dios, habían creado su propia religión, se habían apartado de lo que Dios había establecido. Y ellos establecieron su propia justicia. Y tenemos documentos como algunos hallados en los rollos del Mar Muerto, en la cueva del Qumran, en donde nos enseñan cómo una porción de la población, mis hermanos, estaban descontentos con los fariseos porque ellos habían establecido unas obras de la ley en las cuales ellos se justificaban delante de Dios y decían
que esos rituales podían expiar sus pecados y que eran merecedores de la vida eterna. Eso es establecer su propio camino de justicia cuando Dios ya había establecido uno. De este era el pecado que Jesucristo lo acusaba, de esto era lo que Dios le decía, y esto es lo que Pablo está hablando, porque Pablo mismo era fariseo y recordábamos Saulo de Tarso, camino a Damasco, iba con carta en la mano que el sumo sacerdote le había entregado para ir a poner preso a los cristianos y echarlos a la cárcel, mi hermano. Y si no es por Cristo mismo que se le aparece en el camino, Saulo de Tarso jamás se hubiese convertido por causa del testimonio de los demás cristianos. Y la razón era porque él tenía tan arraigado en su corazón sus tradiciones que él pensaba que era así, que se debía adorar y servir al Dios. Y él pensaba que estaba sirviendo al Señor. Mi hermano, el Señor mismo le iluminó y lo sacó de su estado errático, mis hermanos. Y esto es lo que se refiere Pablo. Y Pablo ora para que algo similar pase con su pueblo, aquellos que tienen arraigadas las tradiciones. Y hablamos lo peligroso que es aprender de Dios acerca de las tradiciones. Cuando aprendemos de un tercero, cuando Dios se ha manifestado directamente y establecido su palabra para que a través de ella y por medio de ella podamos conocerla o conocerlo a él, mejor dicho. De hecho, Jesucristo lo dice en Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y conozcan a Jesucristo, a quien tú has enviado. También dice en Jeremías 9:23 que no se alabe nadie en su sabiduría ni en ninguna otra cosa, sino que alábense en conocerme y en entenderme, que yo soy Jehová, que quiero justicia, juicio y misericordia. Dios siempre ha establecido los medios para conocerlo. Y en Oseas 4:6, mis hermanos, vimos que por culpa del sacerdocio que no había hecho su trabajo, porque los sumos sacerdotes eran encargados de enseñar la ley al pueblo para que no se apartaran. Tenían que leerle la ley. Los padres en cada casa como sacerdotes eran encargados de enseñar las palabras de día y de noche a sus hijos, a levantarse, al acostarse, en el camino, en todo lugar, en todo momento, y rodear y vivir de acuerdo a la palabra para que eso fuera el estilo de vida de un pueblo santo. Pero ellos fallaron estrepitosamente, mis hermanos, y abandonaron la palabra de Dios. Por eso vemos en Oseas 4, por ejemplo, como el Señor dice: ustedes, por cuanto desecharon mi ley, yo te desecho el sacerdocio y desecho también a tus hijos, por cuanto te apartaste de mí. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. El sacerdocio falló estrepitosamente, mis hermanos. ¿Y por qué el sacerdocio juega un papel muy importante? Lo decíamos la semana pasada, que el fin de la ley es Cristo. Es porque la ley de Dios fue dada, mis hermanos, cuidadosamente detallada, para que hubiera un sumo sacerdote que fuera el que interviniera entre Dios y los hombres. Cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a llevar la ofrenda de expiación en el día de la expiación, que se conoce como Yom Kippur, una vez al año, mis hermanos. Y esto era el sumo sacerdote que llevaba por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y el Señor decía: y yo perdonaré sus pecados. Pero tenía que ser a través del oficio del sumo sacerdote. Al pueblo no tener un sumo sacerdote confiable, metido con Dios, fiel dentro de la casa de Dios, el pueblo se fue perdiendo poco a poco. Por eso vemos la necesidad de un sumo sacerdocio como el de Jesucristo, como nos lo describe el libro de Hebreos, fiel dentro de la casa de Dios, perfecto, sin mancha, y que entró una sola vez y para siempre con un solo sacrificio perfecto, que nos puede hacer nosotros perfectos, mi hermano, dentro del tabernáculo verdadero, donde está la verdadera presencia de Dios, y está sentado a la diestra de nuestro Señor y está intercediendo por ti y por mí todos los días. Eso es para que usted y yo demos gloria a Dios en cada segundo, mis hermanos, porque si estamos aquí parados, vivos, disfrutando de la gracia, es porque tenemos un sumo sacerdote, mis hermanos, que con su olor fragante está perfumando tus oraciones y las mías, está intercediendo por ti y por mí, está allí siendo nuestro abogado delante de nuestro Padre Celestial. Por causa de Él vivimos nosotros. Y este era el gran problema que tenían los judíos del primer siglo. Ellos querían vivir, mis hermanos, sin Cristo. Ellos pensaban que podían acercarse a Dios
sin necesidad de un sumo sacerdote. No había manera, porque el camino que estableció Dios fue por medio de un sumo sacerdote. Por eso Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. Y hablábamos, mi hermano, que la palabra Cristo en griego es la palabra Christus, que traduce la palabra Mesías o Mashiach del hebreo, que significa ungido. Y este título de ungido representaba al sumo sacerdote de acuerdo a la ley, y vemos cómo el Señor le dice, según el arte del perfumador, preparará un aceite para ungir a Aarón y a sus hijos. Este aceite representa al Espíritu Santo, que es la verdadera unción. Por eso el profeta Isaías dice, el Espíritu de Jehová me ha ungido para traer libertad a los cautivos, y Cristo lo cita en Lucas 4:18. Diciendo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Yo soy el ungido, el Mesías, el ungido por Dios. Eso es lo que significa Cristo, el ungido. Dios lo ungió y puso su espíritu en él. Había muchos ungidos, muchos sacerdotes, pero el ungido, uno solo, el que esperaban, el Mesías. Ese es Cristo. Ese era el objetivo, el hombre que traería la paz entre Dios y los hombres, el que enseñaría la ley de Dios con mano de hierro y el que juzgaría las naciones, mis hermanos, con justicia y juicio, el que vendría para hacer la voluntad de Dios, el cual Dios le preparó cuerpo para que viniera a hacer la voluntad, como dice el libro de Hebreos, porque aquí no quisiste ni holocausto ni sacrificios, sino que quieres que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios es que tú y yo seamos santos. ¿Por qué? Porque Dios nos creó en el huerto del Edén para ser portadores de su imagen. Y Satanás corrompió con su mentira, y muchos seres humanos han creído la mentira y esa imagen se distorsionó. Pero la voluntad de Dios para ti y para mí, que seamos santos como Él es santo y que vivamos con Él por siempre y para siempre, porque eso fue lo que Él diseñó, mis hermanos. Y esa es la voluntad que vino Cristo a traernos acá. Nos modeló cómo vivir delante del Padre, cómo se debe vivir, mis hermanos, y nos enseña el camino, cómo amar a nuestro Dios para vivir de acuerdo a lo que Dios estableció en su santidad, y que sigamos el ejemplo de Él. Y no podemos acercarnos a Dios no es por otro medio que no sea por un sumo sacerdote. Necesitamos un intermediario. ¿Por qué? Porque nadie puede pararse delante de Dios y vivir, dice la palabra. Por eso vemos que en el Antiguo Testamento las personas que hablaban con Dios hablaban con una persona que tenía una forma humana. Abraham comió con Dios en su tienda y tenía pies y manos y hablaba. Es una cristofanía, era Cristo. Jacob luchó con el ángel del Señor y le habló como Dios, como que cambia nombre. Mi nombre es admirable, le dijo a Jacob. Ese era Cristo, como un hombre. El que habló con Gedeón, mis hermanos, era Cristo. Tenía apariencia de hombre. El que estaba con Sadrach, Mesach y Abednego dentro del horno, era Cristo. El intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es lo que es un sumo sacerdote. Por eso Pablo dice, el fin de la ley es Cristo, el propósito es Cristo. Él es nuestro enlace con Dios. Por eso Cristo dice, separado de mí nada puedes hacer. Nada puedes hacer. Y el problema de los judíos es que ellos no podían ver eso, no podían ver la gracia de Dios, que Dios había establecido un medio para conectarse, que temporalmente iba a ser cumplido por la tribu de Leví, especialmente los descendientes de Aarón, pero que el objetivo era traer, mis hermanos, la simiente al verdadero sumo sacerdote, mediante el cual nosotros nos íbamos a relacionar con nuestro Padre, porque por medio de él somos aceptos y él nos rescata. Y esto tiene una razón de ser, ¿verdad? Porque tenemos que preguntarnos cuál es la razón de ser. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. La razón de ser, por qué tenía que ser Cristo. ¿Por qué Dios no simplemente perdonó y ya? ¿Qué había que hacer, mis hermanos? Pablo lo viene explicando a lo largo de la carta, pero hoy vamos a tratar de hacer un esfuerzo de poderlo clarificar aún más. Y por eso es que ni tú ni yo podemos salvarnos cumpliendo la ley. La ley fue dada no para salvación, la ley fue dada para conocer la voluntad santa de Dios como un espejo para que tú y yo nos miremos y veamos lo sucio que estamos y tengamos que mirar al único que nos puede limpiar. Esa es la razón por la cual la ley fue dada. Pero ahora vamos a leer de nuevo la porción de la Escritura en Romanos 10, del 1 al 10, para que
nosotros podamos volver a entender, o mejor dicho, a ver los detalles de los que nos habla Pablo aquí. Recordemos que Pablo habla con muchos términos legales dentro de la carta de Romanos. Es un tratado legal, está hablando a un pueblo conocedor de leyes, mis hermanos. Un pueblo de Roma es la nación donde nació el sistema de gobierno más popular que hoy en día se conoce, la república. Cuando usted ve un país que está el Congreso, donde está el Senado, los diputados, los parlamentarios, hay un presidente, un emperador, que en este caso, y está una Corte Suprema de Justicia. Ese estilo de gobierno viene de Roma, mi hermano. Nació allí, así como está en este país, como tal vez está en cualquier otro de los países de Latinoamérica. Un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, eso nació en Roma. Entonces, eso, mis hermanos, el pueblo romano era un pueblo orientado a leyes, todo era por leyes, era de hecho, hasta hoy en día, cuando los abogados van a estudiar en las escuelas de leyes, en las universidades del mundo, mi hermano, ellos estudian derecho romano, es una de las materias que ven, al igual que el código de Hammurabi también, porque fueron una de las primeras formas de leyes que se dieron en el mundo, y obviamente el principio de derecho romano era bastante complejo, que hasta el día de hoy se estudia y aún se aplica. Y vemos, entonces leemos cómo Pablo utiliza estos términos legales que eran conocidos por su audiencia principal. Recordemos que en Romanos 7 Pablo dice, hablo con los que conocen ley, ¿verdad? Habla con gente que conocía la ley y ellos entendían realmente los términos que están aquí. Y nosotros debemos investigarlos, ¿no? Hermanos, leemos la palabra de nuestro Señor, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y la oración a Dios por ellos, esto es el Israel en la carne, es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, mas no según el pleno conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios intentando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el propósito de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Moisés escribe de la justicia que es por la ley, el hombre que haga todas estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer descender al Mesías. ¿O quién bajará al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que predicamos. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Leí desde la versión de la Biblia textual, mis hermanos. Vemos que Pablo usa términos de la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Hay como que si estuviera hablándonos de dos justicias, y esto tenemos que entenderlo porque Pablo dice una cosa, ellos no se han sujetado a la justicia de Dios. Y nombra a Moisés hablando de la justicia que es por la ley y nombra también de la justicia que es por la fe. Entonces tenemos que ver qué es lo que hicieron los judíos que no se sujetaron a la justicia de Dios y por qué Pablo señala la justicia de la ley que habla Moisés y la justicia que es por la fe. Y vemos en Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Y qué está citando Pablo? Pablo está citando Levítico 18. 5, pero vamos a leer desde el 1 para tener un poquito de contexto. Dice, habló Jehová a Moisés. ¿Quién habló? Dios a Moisés, ¿verdad? Esto es palabra de Dios. Diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová, vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obras, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, por tanto, guardaréis
mis estatutos y mis ordenanzas, aquí viene la parte que citó Pablo, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. ¿Qué es lo que es la justicia de la ley ahí que está citando Pablo? Dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas, vivirá en ellas. La palabra que utiliza es vivirá en ellas, pero fíjate cómo Dios a través de Moisés hace un resaltamiento tremendo. Les dice a ellos primero, acuérdate de la tierra de esclavitud que te saqué. Acuérdate que yo humillé, primero fui fiel a la promesa que le hice a Abraham. Te saqué con mano fuerte de Egipto. Humillé a los falsos dioses egipcios. No hagas como ellos hicieron porque viste mi poder allá. Viste como yo entré en juicio con esa nación pagana y te liberé. No se te ocurra copiar lo que ellos hacen, pero tampoco copies a los de Canaán, a la tierra donde yo te voy a introducir, porque en otros pasajes lo dice el Señor, porque yo los estoy echando fuera de la tierra por causa de las abominaciones que ellos han cometido. No copies nada de lo que ellos hacen, más bien anda en mis ordenanzas, anda en mis estatutos, porque el hombre que camina en ellos vivirá en ellas. Haciendo el hombre, lo cual haciendo el hombre vivirá en ellos, dice Jehová. Pero dice vivirá en ellos, no dice que si lo haces vivirás por ellos, no, es una instrucción, pero vemos, mis hermanos, el mismo patrón. La gracia precede a la instrucción. Primero Dios los libertó de la esclavitud de Egipto, luego le dio la instrucción para que vivieran por ello. Esa es la justicia que se le hace a Dios siguiendo la instrucción. La palabra ley se nos traduce a nosotros como ley al español en nuestra Biblia, pero en el hebreo original es Torah, que significa instrucción de Dios, ¿verdad? Esto es lo que vemos literalmente hablando. Y dicen, Pablo está utilizando esto, dice, la justicia que es por la ley dice esto, pero ahora habla de la justicia de la fe. Y Pablo, mis hermanos, también confirma esto en Romanos 2, 12 al 13. No Romanos 10, 12 al 13, sino Romanos 2, 12 al 13. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y dice que si hemos pecado en la ley, seremos juzgados, mi hermano. Y aquí está el punto, el meollo del asunto. Si hemos quebrantado la ley, seremos juzgados. La pregunta es, haciendo aquí un recordatorio de lo que son los 10 mandamientos, Éxodo 20. No tendrás dioses ajeno delante de mí, ¿verdad? El primer mandamiento. El segundo mandamiento es, no te harás imágenes, ¿verdad? De nada de lo que está en los cielos ni en la tierra, ni te inclinarás a ella. El tercero es, no tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. El cuarto es, guardarás el día de reposo. El quinto es, honra a padre y madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás, ¿verdad? Y Jesús en el Sermón del Monte lo lleva más lejos, lo lleva al corazón. Le dice, escuchaste que se dijo, no cometerá adulterio. Mas yo le digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya ha adulterado con ella. Y dice, tú escuchaste no matarás, pero yo te digo que si tú odias a tu prójimo en tu corazón, a tu hermano, ya has cometido homicidio, porque del corazón sale la maldad del hombre, ¿verdad? Es lo que nos dice Dios. Entonces, esto a nosotros nos convence de pecado. ¿Quién no cae en una categoría de esta? ¿Quién no ha pecado contra la ley de Dios, mi hermano? Todos lo hemos pecado. De hecho, Pablo lo dice en Romanos 3, 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esta es función número 1 de la ley, era conocer el pecado. Y en Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, mis hermanos. Y tenemos que recordar que
Nuestro pecado debería ser pagado con muerte. La muerte, mi hermano, todas las personas que pecan deben morir. Y más aún, mis hermanos, en la carne entró el pecado. Por medio de Adán entró la muerte, dice Romanos 5. Y por medio de Cristo entró la vida. Y aquí está el meollo del asunto. El asunto está, mis hermanos, en que no se puede ser salvo por guardar la ley solamente, que es lo que los judíos querían. Peor aún, ellos añadieron más cosas a la ley de Dios. Añadieron muchas más cosas, lo cual ellos llamaron las obras de la ley y los cuales ellos querían justificarse por medio de eso. ¿Por qué? ¿Quién de nosotros puede escapar de la muerte? Nadie. El libro de Eclesiastés lo dice. Tanto a los ricos como a los pobres. El libro de Eclesiastés, perdonen. El libro de Eclesiastés, mi hermano, digamos, abre el entendimiento. Dice, ¿de qué se afana el hombre debajo del sol? Por trabajar todo el tiempo y acumular cosas. ¿De qué? Dice, algo penoso he visto, dice. Que a todos, tanto a ricos como a pobres, inclusive a las bestias del campo, tienen el mismo destino. Todos se mueren. Todos. Y todos nos pararemos delante de Dios, mi hermano. Y este es el punto. ¿Quién puede escapar de esta realidad? Nadie. Éramos esclavos de la muerte. Cumpliendo la ley de Dios, no podíamos escapar de una realidad, mis hermanos. Y esto es lo que Pablo está diciendo. El pueblo de Israel había invertido el orden. Querían decirle a Dios, por cuanto estoy cumpliendo la ley, es más, hasta la excedí, hice más cosas, tú me debes a mí salvar. Y no es eso lo que salva, mi hermano. Dios es quien salva y lo hace por gracia. Y Dios, mis hermanos, prefiguró la libertad suprema, porque al final de cuentas esa libertad que ocurrió en Egipto por medio de la Pascua ya prefiguraba de cuál libertad no iba a libertar el Señor. Porque cuando dice, ve, agarra un cordero de 1 año y mátalo, y con la sangre coloca, el cordero tiene que ser perfecto, sin mancha, sin ningún tipo de defecto, y agarra la sangre y la coloca alrededor de los dinteles de la puerta, en la parte de arriba y en los postes, y cuando pase el ángel del Señor ahí, no entrará a pedir la vida de nadie ahí, porque verá la sangre. Hermanos, Dios estaba mostrando poder sobre la muerte. Cuando nosotros leemos qué es lo que más angustia al ser humano a lo largo de la historia, le hace cualquier tipo de filosofía, mi hermano, es la muerte. ¿Qué hacer con la muerte? Ese es el gran dilema del ser humano. El ser humano se ha inventado muchas cosas y ha dicho, bueno, no. Lo que son materialistas dice es que nosotros somos solamente un cúmulo de electrones, digamos, de moléculas que están interactuando entre sí, y cuando morimos lo que hacemos es recircular a la Tierra y se acabó todo. Dicen ellos. ¿Por qué? Están buscando, mi hermano, un consuelo para aquel día que nos va a llegar a todos. Todos vamos a llegar por causa de Adán, porque el Señor dijo, el día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Se introdujo la muerte en la carne y eso es lo que heredamos nosotros a Adán. Es una maldición que nos alcanzó a todos, mi hermano. De esa maldición es la que vino a liberarnos Jesucristo. Y es lo que Pablo está hablando. No hay manera de que podamos ser libres por nuestras propias fuerzas, porque somos esclavos del pecado, pues el pecado se metió en la carne, mis hermanos, contaminó la carne y tarde o temprano todos vamos a pecar contra Dios. Y dice la palabra que Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y este es el punto que los judíos no entendían. Ellos reclamaban de Dios salvación cuando ellos no se habían sometido a la justicia de Dios. La justicia de Dios, mis hermanos, es que Él es el que salva a los de la fe.
Nosotros no podemos establecer nuestra propia justicia y no podemos agarrar, mis hermanos, lo que Dios no nos ha dado para salvación. La ley nunca fue dada para salvación. La ley fue dada como instrucción para vivir en una vida de santidad. Dios salva porque Él quiere, porque Él es bueno. Es por gracia. Por eso Pablo lo dice en Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto es no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Nadie le puede decir a Dios, por cuanto obedecí la ley perfecta, tú me debes a mí salvación. Nadie puede decir eso. Es un regalo que Dios nos da, y lo da por medio de Jesucristo. Y este es el punto. Los judíos no podían ver a Cristo en la ley. No lo podían ver y lo rechazaban. Ellos querían por sí mismos establecer su propio camino de justicia cuando Dios ya había establecido desde el huerto del Edén. Recordemos en Génesis 3:15. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Satanás? Pondré enemistad entre tu simiente y la de la mujer. Y tú lo herirás él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Lo que queda diciendo así, tú lo vas a crucificar, pero él te herirá en la cabeza. Herir en la cabeza tiene como símbolo el imperio que Satanás había agarrado. El imperio sobre la muerte. Él te va a quitar la muerte. O sea, la salvación vendría por ese hijo de la promesa, no por otro medio. Era Dios. Y esto es, mis hermanos, a nosotros nos importa también, porque nosotros no podemos caer en el error de que nosotros nos merecemos el cielo simple y llanamente porque hacemos cosas para Dios. Porque yo predico, porque voy y salgo y evangelizo, o porque pertenezco a una iglesia, o porque doy mis diezmos. No, mi hermano. Ese es el resultado de un corazón agradecido a la bondad de Dios. Pero la salvación es un regalo. Y es por gracia. Nadie le puede decirle a Dios, me la gané. Él le dio la gana. Y el que la recibe por fe, mis hermanos, es salvo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero Dios se reservó el camino mediante el cual Él otorga esa salvación. Y abundando un poco más sobre la justicia de la fe, Pablo cita o dice, esto es por la justicia que es por la ley, es decir, que Dios quería que vivieran esas instrucciones. Esa es la justicia que es por la ley. Y que cumpliera esa por la ley vivirá, y que la paga el pecado es muerte, obviamente. Eso lo conocemos. Y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 10:6-9 dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué está citando Pablo, mis hermanos, aquí diciendo esto? No digas en tu corazón, pero la justicia que es por la fe dice así, y cita a Deuteronomio 10:11-14, que mucha gente cree, mis hermanos, que la fe, la justicia que es por la fe es un asunto del Nuevo Testamento. No, Pablo está basando su declaración aquí, su argumento, en algo que se escribió en el pasado, y dice en Deuteronomio 10:11-14, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Esto es lo que está diciendo Pablo. Ni está lejos, no está en el cielo para que diga, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá? Y no los hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. El pueblo está diciendo, ¿cómo vamos a cumplir algo tan difícil, verdad? No digas que esta palabra es difícil porque no lo es. No digas quién te la va a traer porque no es asunto tuyo. Porque Dios ya se la había traído, mi hermano. El ángel del Señor, el que habló desde el arbusto, ese era Jesucristo, dice el ángel del Señor, el mensajero del Señor. Ese era Jesucristo. Jesucristo fue el que dictó la ley. Juan dice que Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Él nos las trae a nosotros. Él como nuestro mediador, el que nos las trae. ¿Quién la trajo del cielo? Jesucristo. ¿Quién es el que descendió del cielo? El Hijo de Dios. ¿Y quién es el que resucitó de los muertos?
el Hijo de Dios, porque este era el punto. ¿Cómo nos acercaremos a Dios para recibir su palabra? ¿Y cómo escaparemos de la muerte? Es Cristo, no te preocupes por eso, está diciendo. No digas esto es muy difícil y esto es asunto perdido, esto es pérdida de tiempo, para que obedecer a Dios si igualito me voy a morir. O sea, ¿qué ventaja tengo? ¿Y cómo me voy a acercar a Dios si todos sabemos que nadie se puede acercar a Dios y vivir? No existe un hombre que se acerque a Dios y vivir. Esto es lo que vemos constantemente en el Antiguo Testamento. Vemos cuando Gedeón ve que se desaparece aquel hombre con el que estaba hablando después que le puso la ofrenda sobre la roca y dice, ¿qué? Dios mío, hombre muerto soy porque he visto a Dios cara a cara. Y dice una voz, tranquilo, no morirás. ¿Verdad? Todos sabían que pararse delante de la presencia de Dios era muerte instantánea. Por eso el Señor, el primer acto de misericordia que hace es sacar a Adán y a Eva del huerto del Edén. Porque el Señor es santo, ultra santo, exageradamente santo, 3 veces santo, que delante de Él no puede habitar el pecado. Y ellos sabían. Entonces el pueblo decía, ¿cómo voy a subir al cielo? ¿Quién nos va a traer la palabra? Si Dios está entre nosotros, nos va a matar. Su santidad nos va a destruir. De hecho, ese fue el temor que tuvo el pueblo cuando vio aquella experiencia terrible en la montaña, escuchando la voz de Dios. Dicen, Moisés, no hable Dios más con nosotros, habla tú a través de nosotros, no sea que muramos. Él dice, bien ha dicho. Por eso levanta un profeta que hablará en su nombre. Este es Jesucristo, el intermediario. Y Pablo está señalando eso. No digas que es difícil, porque Dios ya ha provisto el medio. ¿Y quién nos va a traer? El pueblo no lo podía ver en el Antiguo Testamento. Por eso, mis hermanos, no pudieron reconocer a Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Por eso decimos, Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Jesucristo vino y se encarnó y experimentó lo mismo que tú y que yo, sin pecado, para ser hecho fiel sumo sacerdote delante del Señor, pero también es santo como Dios. Entonces, conoce la santidad de Dios y conoce tu lucha y las mías en la carne. Por eso se compadece de ti y de mí. Y por eso nos guía en la santidad de Dios y el Padre lo acepta porque es un sumo sacerdote fiel y verdadero. No es como Aarón, ni los hijos de Aarón, que nada más podía entrar una sola vez al trono delante del trono de la gracia. Jesucristo está constantemente delante de la presencia de Dios, intercediendo por ti y por mí. Y a los que creyeron en la promesa de Dios en el pasado, mis hermanos, Dios los guardó, los preservó. Cuando Jesucristo resucitó, les dio la promesa, mis hermanos. Y este es el evangelio, el mensaje del evangelio. La palabra evangelio se utilizaba en aquel tiempo, mi hermano. Cuando un imperio llegaba y derrotaba a otro imperio y dominaba ese territorio, mandaban el mensaje de la buena nueva a todas las regiones del imperio diciendo, hemos conquistado otro imperio. Y este es el mensaje de las buenas nuevas. Jesucristo, el imperio de la vida de Jesucristo, derrotó al imperio de la muerte. Por eso utilizan esta palabra del evangelio, las buenas nuevas de salvación. Jesucristo derrotó la muerte. En aquel tiempo, antes de Jesucristo resucitar, mis hermanos, el mensaje era, Jesucristo nos va a libertar de la muerte. De hecho, en Oseas dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Y se cumplirá cuando dice, se cita a Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cita uno de los salmos, dice, y se cumplirá aquella palabra que dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, porque ese es el gran dilema de los seres humanos. De hecho, en 1 Corintios capítulo 15, Pablo habla, si Cristo nos resucitó, en vano es nuestra fe, comamos y bebamos, de todas maneras ya vamos a morir. La razón por la cual nosotros creemos en Jesucristo es porque Jesucristo resucitó, mi hermano. No es tanto el sacrificio de Cristo que era necesario. Lo glorioso es que Jesucristo resucitó venciendo la muerte. Lo hemos dicho múltiples veces. Porque la muerte no tenía acción legal de cómo retenerlo. Porque para retenerlo tenía que haber pecado y él no pecó. Él murió por la misma razón, mis hermanos, que un bebé muere. Porque la carne está llena de mortalidad. Porque Adán dejó entrar la muerte y contaminar la carne. Cristo murió no porque pecó, murió porque estaba en la carne, pero murió tendiéndole una trampa a Satanás y a la muerte y los
los capturó y le dijo, ajá, te agarré en tu viveza. Ahora yo te derroté a ti y siempre todo el que es vencido por un enemigo superior se convierte en esclavo de aquel que lo venció. Por eso el Salmo 110 dice, dijo Jehová mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice, el último enemigo a ser sometido es la muerte. Por eso vemos en el libro de Apocalipsis 20 que dice, y la muerte fue echada en el lago de azufre y fue destruida. Ese era el último enemigo. Jesucristo lo está sometiendo a todo y por eso tiene el evangelio de la vida. Jesucristo sometió a la muerte porque la venció. Por eso no tenemos vida si no es por medio de Jesucristo. Por eso Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley no es salvarte. El fin de la ley es llevarte a Cristo. Que tú veas tu pecaminosidad. Tú y yo veamos nuestra pecaminosidad y que dependamos de la obra del único que pudo haber vencido la muerte por medio de una vida, mis hermanos, perfecta delante de Dios. No pecó. Por eso venció a la muerte. Gloria sea dada a Dios por Jesucristo. Gloria sea dada a Dios por Jesucristo. Aunque cumpliéramos la ley a la perfección, ¿cómo escaparíamos nosotros de la muerte, mi hermano? Es ahí donde entra la fe. La gracia precede la instrucción. Dios por gracia nos salva. Nos salva. Por eso en Efesios 2, ¿cómo empieza? Efesios 2, ¿cómo empieza? Estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Muertos. Y nos sacan a vida. El punto es muerte y vida. Es lo que habla. Estábamos muertos sin Cristo, pero ahora vivimos en Él. No podemos ganarnos la vida porque no tenemos vida. Solo aquel que tiene poder sobre la vida y la muerte puede darnos a nosotros vida. Y Él os dio vida en Cristo Jesús cuando estáis muertos en vuestro delito y pecado. Por eso en el valle de los huesos secos, aquella profecía de Ezequiel, mis hermanos, ve y el Señor le dice a Ezequiel, ¿vivirán esos huesos secos? Señor, solo tú sabes. Habla, le dice. Y hablaba, y mientras hablaba empezaban esos huesos a moverse, mi hermano. Y empezaron a crearse los tendones y todo eso. Y profetiza y habla. Porque la palabra de Dios lleva vida, mi hermano. Y escuchan los muertos. Y creen y tienen vida. Por eso Dios dice que al que cree le pone ¿qué? El Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es lo que nos dice Pablo en Romanos 8, ¿verdad? Esto es, mis hermanos, lo que habla la palabra de Dios. La gracia nos empodera para caminar en la instrucción de Dios, no al revés. Nosotros no podemos querer caminar en la instrucción de Dios, en la ley de Dios, para ganarnos la vida eterna. No podemos hacerlo, porque ya pecamos. No tenemos esa capacidad, porque somos débiles en la carne. Entonces la justicia que es por la fe, mi hermano, Jesucristo venció la muerte para que tú y yo viviéramos. Él, como nuestro sumo sacerdote mediador, nos libró del imperio de la muerte. Romanos 3, 21, 22, ¿qué dice? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. No es algo nuevo, ya estaba testificado en la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Hebreos 2, 14 al 17 lo dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La verdadera expiación, mis hermanos, no era con animales perecederos. Eso era nada más una sombra de lo que Dios haría. La verdadera expiación era vencer a la muerte, para podernos liberar, porque la muerte tenía dominio legal sobre nosotros. La muerte le decía a Dios, el diablo le decía a Dios, no te lo puedes llevar porque ¿qué pecó? Yo no podía ir en contra de su propia ley. Pero Dios sí estableció el mecanismo de gracia para rescatarnos. Y Él dice, confía en mí, yo te rescato. Es confía en mí. Yo te prometo que te voy a rescatar. Allí está la justicia que es por la fe.
La fe, la palabra fe viene, mis hermanos, del griego pistis y el hebreo emuná, significa fidelidad a Dios. Séme fiel, confía en mí, que yo te voy a liberar de la muerte. Es la misma promesa a Abraham, es la misma promesa a ti y a mí. Y es lo que tú y yo esperamos, nuestra esperanza bendita. ¿Qué es lo que está esperando la iglesia hoy en día, mis hermanos? La iglesia está esperando una sola cosa, la segunda venida de Cristo y la resurrección de los de Cristo. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 15, que es la resurrección de los muertos. Empieza Jesucristo primero, luego la primicia, luego los que son de Cristo y luego los que van al juicio, mis hermanos. Los que van al juicio. Lo que estamos esperando es la resurrección de los muertos. Es el evento que estamos esperando. Donde este cuerpo, dice en 1 Corintios capítulo 15, este cuerpo mortal, este cuerpo corrupto, se vestirá de inmortalidad y de incorrupción y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos en la final trompeta y ahí se cumplirá lo que acabamos de decir hace rato. O muerte, ¿dónde está tu aguijón? O sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque el aguijón de la muerte era el pecado. Ah, pecaste, eres mío. Pero Jesucristo venció. Y a los que están conectados con Él, Él les da vida en Él. ¿Por qué? Por eso se trata, mis hermanos, de un matrimonio entre Jesucristo y la iglesia, porque el marido justificaba a la esposa. Y Jesucristo, como son una sola carne, por eso el Señor lo declaró, y esto hablaba de Cristo, y se unirá el hombre a su mujer y serán los dos una sola carne. Cristo en una sola carne, Él, su justicia, cubre a su esposa, la iglesia. Por eso tenemos que estar en Él, serle fiel a Él, preparados para las bodas del Cordero, santificándonos todos los días, como dice la palabra, vistiéndonos en la justicia de nuestro Dios. Y para finalizar, mis hermanos, dice palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Estamos viendo lo que está aquí? Vemos cómo Pablo dice, cree en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesucristo. O sea, ¿crees de verdad que Dios tiene el poder para levantar de los muertos a los que son de la fe? Jesucristo nos enseñó el camino. Si tú crees que eso es así y crees que tú también vas a ser levantado por la fidelidad de Él, porque nuestra fe se basa en la fidelidad de Él, en la confiabilidad de Dios, mis hermanos. No sé si te lo ha pasado, pero aquí las compañías en este país, cuando ellos te quieren vender algo, por ejemplo, las compañías que venden puertas o ventanas, una de las cosas con las que ellos se presentan cuando vienen a hacerte presupuesto y todo eso, es, tenemos tantos años en el mercado, estos son nuestros reviews, tenemos tanto aceptación y nuestra confiabilidad es esto, igual que en los vehículos, cuando nosotros, los vehículos, mientras más confiables son más caros. Quiere decir que el vehículo es fiable, que el vehículo no te va a fallar y te promete y te dan garantía. Te damos 150, 200 mil millas de garantía. Es porque ellos confían en la capacidad del vehículo de cumplir con las expectativas. Eso más o menos, mi hermano, todas las ilustraciones siempre nos quedamos cortos cuando queremos ilustrar cosas de Dios. Pero para que tengamos una idea, mi hermano, la fe de nosotros es la confiabilidad a las promesas de Dios, que son en el sí y en el amén. Y si Él dice, si tú me eres fiel, yo te salvo, es porque vas a ser así. Yo te voy a librar de la muerte. Pero a los de la fe, a los que caminan en Dios. Y no se puede estar en Dios, mis hermanos, sin primero tener un sumo sacerdote. No hay manera, la ley lo establece. Todo es a través de un sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos entrar delante de la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote. Entramos delante de la presencia de Dios, dice el libro de Hebreos, por medio de Jesucristo. Por medio de Él, que es el camino nuevo. En Él entramos, mis hermanos. Y nuestras oraciones son como lo fragante delante de Él, porque son perfumadas por el ungido, aquel perfume del arte del perfumador, aquel aceite de unción que trae un olor agradable delante de Dios, mi hermano, es producido por la santidad de Cristo. Esa santidad es la que purifica, mis hermanos, nuestras oraciones son llevadas delante del Padre por nuestro sumo sacerdote. No podemos relacionarnos con Dios sin nuestro sumo sacerdote. Y esto es lo que
Pablo le está diciendo, ¿cómo puedes rechazar a Cristo si es tu única esperanza de reconciliarte con Dios? Es tu sumo sacerdote. ¿Cómo puedes rechazar a Jesús? Y eso, mis hermanos, por eso nosotros decimos que si nosotros no tenemos una relación de discipulado con Dios y no estamos constantemente en transformación con Él, no nos sometemos a su señoría y no hacemos lo que dice Juan 15:5, separado de mí nada puede hacer, definitivamente nosotros nunca podemos estar delante de la presencia de Dios y nunca vamos a estar delante de Él. Entonces, como sumo sacerdote, Él es el único medio para llegar al Padre y ese es Jesucristo, a quien, a diferencia de cualquier otro sumo sacerdote, este tenía una vida indestructible y venció a la muerte mediante la obediencia a la ley de Dios. Mi hermano, esto es lo que nos dice el mismo Pablo, nos lo venía diciendo en Romanos 8, el 1 al 8, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí está la frase, mis hermanos, que ahora va a tener mucho más sentido, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Este es el regalo de Dios. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De allí nos rescató Dios. No podemos al revés, mis hermanos. No puede ser al revés. Yo no me puedo rescatar a mí mismo. Es imposible. Es Cristo quien nos rescata. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, el problema no era la ley, el problema era la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado a la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la ley. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y dice algo grandioso, mis hermanos, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podían obedecer a la perfección la ley de Dios porque no tenían el poder, que era en el Espíritu. Por eso dependemos de Cristo. Y estando en Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo que nos empodera, mis hermanos, para caminar en las instrucciones de Dios. Esa era la promesa de Ezequiel 36, en los valles de los huesos secos. Cuando dice, y yo le pondré mi espíritu en ellos para que andéis. Esa es la promesa, ese es el propósito. Para que andéis en mis ordenanzas, en mis estatutos, en mi decreto. El propósito del Espíritu de Dios en los creyentes es para andar en él. Pero primero nos da vida, primero nos da gracia, luego la instrucción, no al revés, como los judíos intentaban hacerlo. Nosotros no nos podemos ganar la salvación, mi hermano. Es dada de gratis. Nos da vida, nos resucita, nos mete en el reino, mis hermanos, para que caminemos en él. Ahora, ¿la fe invalida la ley de Dios? Pablo dice que no. Romanos 3:31 dice, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por la fe, por la justicia en la fe. Primero somos justificados. ¿Para qué? Para caminar en la instrucción de Dios. Romanos 6:15-16 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, dice. No es porque estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. Porque estar bajo la ley, ¿qué significa? Bajo la maldición de la ley. Pecamos y que no merecíamos la muerte. Cristo nos libertó de la maldición de la ley. Era la muerte que nos correspondía. Pero ahora, porque estamos en la gracia, ¿vamos a pecar deliberadamente? No. Dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Si ahora vives para justicia, ya no vas a vivir para obedecer el pecado, ahora vas a vivir para Dios, para la justicia, cumpliendo su ley. Y Juan, en su primera carta, define lo que es pecado, mis hermanos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, es decir, no podemos pecar si estamos bajo la gracia, no es licencia para pecar. No, es empoderamiento para obedecer, para no pecar más. Ahora la aplicación, mi hermano, ya para cerrar e irnos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, entonces 1 Juan 5, al 1 al 5, dice esto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento, la obediencia. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Lo mismo que dijo Deuteronomio 30, no diga en tu corazón que estos mandamientos son difíciles. No lo diga. Y Pablo también lo dice en Romanos 10. No diga que son difíciles, que la ley es imposible de no. Y Juan dice, los mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque esa es la instrucción para que ames a Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, le dijo Israel, ahora anda en estos mandamientos. Ahora Dios nos dice, yo te liberé de la ley del pecado y de la muerte, ahora anda en mis mandamientos por amor. Y en esto conocemos que amamos a Dios, porque guardamos sus mandamientos. La instrucción de Dios está en sus mandamientos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Mis hermanos, este es el asunto de hoy. La justicia, que es por la fe, nos dice, mis hermanos, que Cristo es nuestro mediador, que Cristo es nuestro libertador, que Cristo es nuestro salvador y que separado de Él nada podremos hacer, que la ley nos lleva a Él. No podemos intentar con nuestro propio esfuerzo tratar de obedecer la ley y creer que somos justos. No, somos justificados primero en Cristo por amor de Dios, por la gracia de Dios. Y una vez estando justificados, una vez estando en Cristo, entonces se nos da el Espíritu y se nos dice que hemos nacido de nuevo y que como bebé recién nacido vamos creciendo, mis hermanos, degustando la leche espiritual no adulterada para crecer por ella para salvación y cada día parecernos más a Cristo. Es en Él la única oportunidad que tenemos. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a su audiencia original. No hay manera de poder agradar a Dios sin el Mesías, sin el ungido, sin un sumo sacerdote. El fin de la ley era el oficio de un sumo sacerdote que lo tiene Jesucristo. Y este es el gran problema que tenía el pueblo de Israel en el primer siglo. Y este es un problema que podemos tener también nosotros, porque no sé si notaste, esta parte de Romanos 10 es una de las frases más utilizadas por las personas que dicen que si tú haces la oración del pecador, ya tú eres salvo por medio de esa oración. Tú no eres salvo por medio de una oración. No es que tú eres salvo si tú dices, repite una oración, porque dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo lo salvó de los muertos, entonces eres salvo. Repite conmigo, di, Dios, ya eres salvo. No. Dice que si crees en tu corazón. Después que tú crees el evangelio en tu corazón, dice, sí, Dios tiene el poder y yo creo eso. Lo puedes confesar con tu boca y puedes orar. Ahí se está obrando la salvación. Porque creíste en el evangelio. Eso mismo lo dice Efesios 1:13. Porque fuiste sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu le da la promesa, cuando creíste en el evangelio de vuestra salvación. Cuando crees, eres sellado. Esto es lo que hace el nuevo nacimiento. La fe. La gracia se recibe por medio de la fe. Por medio de la fe. Fe. Creo que sí, me puede resucitar. Recibes la gracia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y los judíos del primer siglo querían ser salvos, mi hermano, por sus propios medios, buscando su propia justicia. Ellos habían dejado de lado la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que Jesucristo, mi hermano, pagó por tus pecados y por los míos. Él estableció que un ser inocente llevara el pecado sobre él y nos liberara de las garras de la muerte. Y tenía que ser un hombre. Y tenía que venir en un mismo cuerpo como tú y como yo. La diferencia es que Cristo, mis hermanos, había nacido del Espíritu. Y él tenía el poder de Dios sobre él. Y ese mismo poder que está sobre Cristo se nos es dado a nosotros. Y eso es Espíritu Santo. Para que caminemos junto a él. Ahora vamos a orar, mi hermano, para darle gracias a Dios de que la justicia que es por la fe es por medio de Jesucristo. Padre, gracias te damos, Señor, por ese maravilloso regalo, Padre, porque sabemos, Señor, que somos justificados en Cristo por gracia, Padre. Y que la gracia, Señor, preceda la instrucción, Padre. Y sabemos, Dios Todopoderoso, que no somos salvos por medio de guardar tus mandamientos, no, Señor, sino por causa de que nos salvaste y pusiste tu Espíritu en nosotros. Y que ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y la muerte. Nosotros ahora, Señor, podemos andar en el Espíritu, porque el Espíritu ahora mora en nosotros por causa de tu gracia, por ese don del Espíritu Santo que tú nos has puesto a nosotros para caminar en tus instrucciones, porque el que anda en la carne no puede
sujetarse a la ley de Dios, porque tampoco puede. Necesitamos andar en el Espíritu, y por eso tú das ese regalo de gracia de salvarnos y darnos tu Santo Espíritu para poder andar en tus decretos, tus estatutos, Padre. Ya somos justificados por gracia, Señor, y que ninguno de nosotros piense que por hacer algo, Señor, merecemos algo de ti, Señor, sino que con humildad caminemos sabiendo que obedecemos por amor. No obedecemos para ganarnos nada, sino para retribuirte y corresponderte en amor a todo lo que tú nos has hecho, Padre, porque te amamos a ti, porque tú nos amaste primero, Señor. Nos entregamos a ti porque tú te entregaste primero por nosotros. Gloria por Jesucristo. Gloria a ti, Padre, porque tu Hijo, nuestro sumo sacerdote, Señor, nos ha librado de un destino horrendo, Padre. Gracias, Señor. Y ese destino horrendo, Padre, es la separación eterna lejos de ti, Padre. Gracias porque ahora tenemos esperanza de que tú nos resucitarás y viviremos contigo para siempre, Señor, como así tú lo habías dispuesto en tu corazón desde el huerto del Edén. A ti sea la gloria, honra, alabanza, Señor. Que esta palabra sea en nuestra mente, Señor, y sea escrita en las tablas de nuestro corazón, Padre, y que sepamos, Señor, en quien hemos creído, Señor, y en quien descansamos, y quién es nuestro sumo sacerdote, Señor, y quien hace posible toda esta gracia, y ese es Jesucristo. A ti sea la gloria, honra y alabanza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.